Muy buena noche a todos, a la gente que está aquí presente, a la gente que está por internet, allá en Facebook, Instagram, y ya mismo vamos a hablar con ellos. Pues mi nombre es Fernando Romamiro, bisnieto de José Ignacio Quintón, y tengo ese honor de presentar mi tercer libro, que se titula Un genio en la oscuridad. La música que escuchan de fondo es de Nidia Font. Lamentablemente, pues ella murió el año pasado, y pues por esa razón, pues y le damos esa música para que sea también por mantener viva esa música de mi bisabuelo. Quiero comenzar a agradecer al Archivo Histórico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, el Instituto de Cultura, el Archivo Histórico Abelardo Díaz Alfaro, allá en Cagua, y además pues, a la Oficina de Turismo de Guamo, y a todos ellos que me entregaron de una forma u otra documentos, fotografías, recortes de periódico, y mi gratitud especial a la familia quintoniana, que está por aquí, ¿verdad? Bien. Aquí tengo algunos quintonianos y hay algunos que están fuera que me ayudaron en este proceso, en esta aventura, en esta investigación. Tengo a Tatito por allá por Florida, tengo a Carmencita, muchos saludos, que ellos me ayudaron a mantener vivo a nuestro bisabuelo. Y también pues al primo mayor, a José Ángel, que lo fui a visitar allá a Ponce, que también me suministró información muy valiosa de ellos. Y a mis dos hermanas, que en un momento dado me facilitaron fotografía, a Luisa y a Gladys. ¿Cómo empezó todo? Ahora viene la parte interesante. Después de publicar mis dos primeros libros en el 2023, El Nacimiento, 2024, un homenaje a Roberto Clemente, que se titula En el cielo lo que se juega es béisbol. Mi esposita, que está presente aquí conmigo, Norma y Martínez, me dice, ¿por qué tú no escribes algo de tu bisabuelo? ¡Boom! Fue una explosión cerebral. Digo, espérate, eso vale, eso hay que hacerlo. Entonces, primero me busqué el único libro que me facilitó mi mamá, que en paz descanse, y lo leí, y digo, espérate, aquí faltan muchas cosas. Aquí hay muchos detalles, en especial no aparece el nombre de abuela. Tuvo una hija, Pepito Quintón, pero por favor, ¿cómo es posible que no le pongan el nombre? Y faltaba mucha información y yo dije, no, espérate, hay que hacerlo. Y empecé a llamar y a buscar todos esos quintonianos, ese es el nombre que le pusieron en el libro, para que me ayudaran, y ahí vienen los primos hermanos, empezaron a suministrarme la información, y de momento yo tenía toda la información, pero era un rompecabezas. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo yo pongo esto en un orden que sea un libro interesante, un libro que nos llene, un libro que puede la gente disfrutarlo? Yo recuerdo que después que yo le facilité el libro a Carmencita, me llama, estoy llorando por el libro, viviendo esas emociones que yo desconocía. Y yo dije, espérate, vamos a hablar un poquito, voy a entrar en el libro por pedazos, porque hay que empezar por la infancia de José Pepito Quintón. Vamos a conocer un poquito de la infancia. Desde pequeñito fue un niño prodigio, un genio, que desarrolló un talento natural forzado, aunque usted no lo crea, por su papá, Juan Bautista Papatón Quintón y Luzón. Él empujó la carrera y le dio la parte musical. En el caso de mi bisabuela, Filomena, mamá Filo, lo impuso a ser un hombre decente, un hombre honesto, un hombre responsable. O sea que había una combinación de los dos para hacerlo un mejor hombre. Pero especialmente para desarrollar esos dones musicales. Eso me hace recordar a mi mamá. Desde que yo era pequeñito me dice, este año vas a aprender guitarra, Gonzalina, ¿verdad? El año que viene violín, el año que viene piano, el año que viene me tenía el palo y yo quería jugar, yo quería hacer, no tienes que aprender, me lo vas a agradecer en el futuro. Y yo pues estaba bien. Y tuvo razón, mami, porque eventualmente en los 80 formé una agrupación
que se llamó Vivos de Milagro. Grabamos 3 discos, paseamos por toda la isla, inclusive fuimos afuera extranjeros, y cada vez que tocábamos recordaba a mi mamá. Y lo de Papatón no imaginaba que su hijo no solamente iba a ser un gran músico, porque había un talento, como decimos, fuera de liga. Se convirtió en un mejor compositor y un excelente director de cuarteto, director de orquesta en esa época. Pero ¿qué pasa? El rompecabezas estaba al principio, pero le faltaba sustancia a mi libro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí vienen los momentos que gracias al Todopoderoso me da esa mentalidad. Y una cosa que quiero antes de continuar en esta parte, que yo aprendí mucho en este libro, indirectamente honrar padre y madre, como lo hizo Pepito Quintón, me hizo a mí honrar a mi papá y a mi mamá todo el tiempo. Eso fue un mandamiento que ellos me enseñaron y lo he vivido hasta sus últimos días, hasta que expiraron en su último aliento de vida. Y es un ejemplo. Lo más importante es sus papás. Cuando llegue, si lo tiene vivo, dígale que te amo. A veces se nos olvida. Y los hijos también se nos olvida decirnos a nosotros, te amo, papi. Como que, bendición. Y se acabó. No, hace falta más. Bien, pues ¿qué pasa? Volviendo a la historia. Tenía la infancia, tenía esa parte romántica, pero faltaba. Cuando me doy cuenta que todo ese periodo desde que él nació ocurrieron eventos que cambiaron la historia del mundo y de Puerto Rico. Le voy a dar varios ejemplos. 1898, la transición de España a Puerto Rico, a Estados Unidos, un territorio incorporado. ¡Bum! La gripe española sucedió en ese evento. Y la Primera Guerra Mundial y muchas transformaciones sociales, económicas en Puerto Rico desde el azúcar. Se inventó el primer paracine, siendo cineasta. Thomas Alva Edison. En esa época sucedieron eventos alrededor de Puerto Rico y mundiales. Inclusive en esa Primera Guerra Mundial a Pepito lo llamaron porque por ser hijo de francés tenía que ir a pelear en esa guerra por Francia. Increíble. Y eso me dio a entender que él en ningún lado lo dice. Él tenía que saber francés. Su papá tuvo que haber enseñado francés. Y a mí me da pena que nosotros fuimos el año pasado, ¿verdad? El antepasado fuimos a Francia y fuimos a la Torre de París. Y Papatón nació allí. Y a mí se me olvidó hacer un video. Aquí nació mi tatarabuelo. ¡Pum! Las cosas suceden. Entonces me dice aquella que está allí, hay que volver a la Torre de París para que tú grabes ese pedacito. Fácil. No quedó. Bien. Ok. Y gracias a esa, hice una cronología de esos sucesos, año por año, cuando él creaba una danza, un foxtrot, algo, y lo entrelazaba yo, ¿con qué? Con lo que estaba pasando en Puerto Rico y en el mundo entero. Y entonces ya se convirtió en otro tipo de libro. Ya era una biografía histórica. Y me encantó. Vamos bien. Pepito era un católico súper devoto. Criado en la iglesia junto a sus padres, ambos organistas. Su hermana tocaba, cantaba, pero para ellos Dios, el Dios de Israel, era su centro. Todo era importante. En este caso, al ser católico, no. El domingo no se toca. El domingo es primero misa y después puedes ir a pachanguear, como diríamos. Y él respetaba lo que papá y mamá decían, porque para ellos, el Todopoderoso, el Eterno, era su centro. Pero, además, nuestro Pepito, cuando salía de la misa, con su meneíto, pienso yo, ese es mi punto de vista, las nenas del barrio, porque él era un picaflor, no lo podemos negar. Cuando tú eres músico, y te lo digo por experiencia, que yo fui músico, las nenas, él es músico, y como que eso atrae. Y entonces, él era elegante por su vestimenta, ¿entiendes? No era muy alto, no era muy apuesto, pero él era Pepito Quintón, o sea, era una estrella en su pueblo. Y no solamente las jóvenes adineradas,
también las jóvenes humildes se acercaban, especialmente para que tocaras esa música que tanto no era. Además, Pepito tenía un humor único, muy puertorriqueño. Aparece varias veces en el libro, pero no voy a decir nada porque lo tienen que comprar para que oigan todas esas anécdotas que he encontrado en su jocosidad. En Cuamo, su cuna musical, aunque él nació en Caguas, a los 3 añitos se mudaron porque al papá le ofrecieron ser el organista principal allá en Cuamo, y de ahí para adelante se quedó en Caguas y nunca en realidad no salió. Allí se convirtió en el genio. Inclusive hay notas de gente importante, músicos decían: Pepito no tiene nada que envidiarle a Beethoven. Y eso son palabras mayores. Pero la gran interrogante, si tenía esa habilidad, ese don, ese talento, y les digo con antelación, todos tenemos esos dones, todos tenemos ese talento, y por diferentes razones como que no queremos echarlo para adelante. Si usted tiene un talento, un don que el Eterno le dio, por favor, úselo, no solamente para su beneficio, sino para el beneficio del mundo entero. En este caso, Pepito era su Cuamo, era todos esos pueblos a su alrededor para que se alimentaran de su música, de sus composiciones. El legado musical más importante de Pepito fue la danza. Y lo que están escuchando de fondo eran muchas de sus danzas. Además, dominó también otros, como el foxtrot, los vals, etcétera, etcétera. Inclusive cuando llegaba esta época, la música campesina. Ya sea en su guitarra, en el piano, en su cuarteto, inclusive la pequeña orquesta que él tenía, amenizaban con aguinaldo. Especialmente, él compuso lo que le llaman las misas de relleno, que se tocaban en la iglesia. Y era bien importante, y eran himnos que todo el mundo amaba en ese periodo de tiempo. El libro, normalmente los libros terminan con la muerte. Yo decidí no hacerlo así. No. Voy a adelantar la muerte varios capítulos adelante para que tenga un final feliz, y le añadí 7 capítulos adicionales con anécdotas, historias pintorescas y recuerdos preciados de la vida de él. En el libro también incluí lo que se llama un árbol genealógico musical. Como le estaba diciendo, dentro de este mundo de los quintonianos, y sigo insistiendo con los quintonianos, por alguna razón no todos fuimos músicos como Pepito, pero sus hijas fue pianista, también sus hijas tocaban piano, Titiana, que tengo aquí sus hijos, y mi mamá pues tocaba saxofón y tocaba clarinete. ¿Entiendes? ¿Por qué? Yo me imagino fue impulsado. ¿Por quién? Por Mime. Mime es el nombre que le decimos a mí, que yo aprendí en este viaje, que el otro lado de la familia, porque hay otro lado de la familia, que son los de Roberto Quintón, que no le decían Mime, le decían Mima. Y yo, wow. Inclusive en un viaje que nosotros hicimos a España el año pasado, no se dice Quintón, se dice Cantu, porque es francés. Y volviendo para lo de Francia, a él lo llamaron para la guerra, pero ahí la guerra puso una pausa, sus amigos fueron, él se quedó y sus amigos murieron en esa primera guerra mundial. El Eterno lo tenía con un plan. Yo diría, él lo tenía con un plan, que él tenía que seguir su música, aunque su muerte fue prematura a los 44 años. De esos músicos itonianos, el mayor de nosotros es nuestro primo hermano, Patito, que vive allá. Él fue parte de la agrupación Los Challengers como organista, pero tocaba batería y toca guitarra y toca cuatro. También tengo a Bobby Quintón, que tocó con varias orquestas en Nueva York. Este servidor, que tuvo su agrupación por 5 años, Vivos de Milagro. En el caso de los que siguen, pues están los chongos. Los chongos son los tataranietos, pero no se dice tataranietos. En el caso de mi hija mayor tiene 2 hijos que son mis nietos. Mi hija mayor, que se llama Mara Michelle, que espero que esté viéndome directamente desde Sanford, Florida. Brianna Lee toca ukelele y toca guitarra, y el nene toca piano y toca batería, guitarra, etc.
Los menciono a ellos porque ellos se presentan ante el público. No mencioné en el armonial a aquellos que tocan piano, pero tocan en su casa o tocan en la familia. No son gente que se presentan, se han presentado frente a un público. Por eso solamente los menciono. También en el caso de mi nieta menor, ya lo mencioné, en el caso de mi hija menor, María Roman Pires, en la escuela superior tocaba saxofón y tocaba steel band, los drones, en marching band. Eso sí que es difícil, marching band y tocar a la amiga y moverse. Y mi primo Juan Carlos, que está aquí en la iglesia, toca conga. Y en el caso de los bisnietos de mi prima hermana Ibeliz, tengo aquí, que los voy a incluir en la segunda edición, Pablo, que toca piano, y Jesús, que toca la guitarra. Si alguien se me quedó, por favor, comuníquese conmigo para incluirlo, porque la ventaja del libro es que podemos seguir añadiendo fotos. Mira, yo estuve en Cagua y encontré que hay como una casita en miniatura de José Quintón tocando piano con un coquí en las manos. Yo no sabía eso, lo supe el lunes, pero lo voy a incluir más adelante. Perdón. Al final del libro incluí varias fotografías, algunas antiguas, otras contemporáneas, que muestran que la música sigue cogiendo por nuestras venas. Casi terminando, quiero saludar a la gente que tengo aquí, para que lo sepan. Tengo de aquí de la familia Quintonania, tengo a mi prima hermana mayor, Ana Gladys, y a mi primo que hemos batallado mucho, hemos jugado pelota, muchas cosas, Juan Carlos, ¿me entiendes? Y algunos que están pues allá en internet, en Facebook, etcétera, etcétera. Voy a leer un pedacito, porque una cosa que yo añadí, préstame acá los libros. Yo escribí en el 23 este libro, que se llama El Nacimiento de Jesús, porque después que vinimos de Israel, yo me emocioné y escribí este libro desde mi punto de vista, ¿ok? De acuerdo a lo que aprendí en ese viaje. Este libro es de Roberto Clemente, que se llama En el cielo lo que se juega el béisbol, en su tercera edición, y esto es una novela, esto no es una biografía de Roberto Clemente. Aquí hay episodios verdaderos y episodios no comprobados, ¿entiendes? Es una novela y hay diálogos, y hay hasta diálogos románticos entre doña Vera, que en paz descanse, hay suspenso, hay de todo un poco. Y todo lo escribo yo desde mi punto de vista, porque ese es mi estilo. Todas son biografías, pero voy a leerle del libro un pedacito que está al final, porque yo cogí y me moví hacia la época de Quintón. Hice un viaje al pasado, cogí una máquina del tiempo que me prestaron, me dijeron que tenía solamente 5 minutos para llegar a donde él, y se lo voy a leer, y dice así: encontrando mi pasado. Es el año 1920, no voy a hacer eso. Es el año 1920, bueno, quizás en 1910, pero el año no importa. Desde la casita humilde de los Quintón se escapa la música, llenando el aire del pueblo de Guamo. Cada nota que vuela desde la iglesia hasta los campos trae paz, como si el alma misma del pueblo respirara melodía. Empujo la puerta que chilla con el paso del tiempo detenido, y ahí está él, mi bisabuelo Pepito Quintón, sentado frente a su piano mágico, con su guitarra al lado, concentrado en su próxima obra maestra. Me acerco con reverencia y le pido la bendición. Él deja de tocar, se gira hacia mí con ternura en los ojos y me dice: Dios te bendiga y te guarde. Comenta con júbilo: te estaba esperando hace tiempo. Le contesté: es que llegar aquí no ha sido fácil. Lo importante es que lo intentaste y aquí está, replica Pepito con una sonrisa que me abraza. Abu, quisiera hacerte 1000 preguntas, pero el tiempo y el espacio que tengo aquí es corto. Dije con timidez: ¿por qué no saliste de Guam? ¿Por qué no llevaste tu música, tus composiciones, tu magia musical al mundo? Esa pregunta me la han hecho tantas veces, contestó con una sonrisa leve.
que ya no existe una sola respuesta correcta. Según todos los que estuvieron a tu alrededor, músicos, compositores, directores de orquesta, en tu época eras único y pudiste haber sido uno de los más grandes, no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Le comenté con firmeza. Me dijo con dulzura, aunque tu mamá aún no ha nacido, y menos tú, te voy a contestar algo. Mi Cuamo es único, es mi paraíso, su gente, mis campos, su vida tranquila. Allá afuera sería solo un inmigrante más, intentando destacar entre los famosos. Sí, lo he pensado mucho, pero al final, mi Cuamo, mi Puerto Rico, es donde quiero morir. Sus palabras llevaban veracidad y el corazón se me apretó. Para muchos como yo, le dije, conteniendo las lágrimas, tú eres un genio olvidado en la oscuridad del tiempo. Pero te prometo que haré algo para que no se olviden de ti, especialmente tus hijos de sangre, los de José Ignacio Quintón. Pepito me miró con ternura y orgullo y me invitó a tocar con él. Me dio su guitarra para que lo acompañara y juntos comenzamos a tocar, cumpliendo así un sueño, conocer a mi bisabuelo y heredar su pasión por la música. A los que viven, gracias. Gracias. Eso fue como que le faltaba el punto final. Y yo, como tengo mucha imaginación, mi esposa dice demasiada mi imaginación, ¿entiendes? Y allí está mi pastor y su esposa. Ellos saben que tengo demasiada imaginación. Y a mi fanática número 1, Abigail, que la tengo por ahí, que ha venido en todas mis presentaciones, y a mi compañero de cine, que está por allí, Ramnel, allá abajo, es mi director de fotografía, y aquí tengo un estudiante mío de allá de la Atlanta University, y a mi compañero allá en Atlanta durante 3 añitos, Alberto, estuvimos dando clases en la ciudad de Atlanta, bajito de Atlanta, pero estuvimos. A los que viven lejos de Plaza de América, que no pudieron estar aquí, porque viven Mayagüez, lejos de aquí, y a los que viven en el extranjero, si se quedan conmigo, yo les puedo explicar cómo, si no pueden venir a casa de Alberto, cómo pueden conseguir el libro y los libros. Es un buen tiempo para regalar. No regalar por regalar, sino regalar historia. Porque básicamente los 3 libros son historias. Son biografías históricas que debemos mantener. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Clemente y estamos hablando ahora de Pepito Quintón. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, en confianza, este es el momento. Por favor, por lo menos una para yo quedar bien. ¿Entiendes? ¿Okay? En confianza de cómo fue. Estos fueron meses. Yo estuve todo el verano hasta que cogimos un viaje para España. Yo había terminado ahí para entonces regresar y darle el libro a esta señora que está ahí, mi esposita, para que ella hiciera la parte técnica, que es la parte más difícil. Componer es fácil, pero después arreglarlo y subirlo y todo eso, le tocaba a ella. Ahora mismo, pues, escribir un libro eres tú solo. Pero cuando nosotros hacemos cine, estamos 6 meses haciendo la preproducción y necesitamos mucha gente. Pero aquí es algo individual. Esto es algo que llena, que las horas pasan y tú te imaginas. En mi primer libro, el de Clemente, yo tuve un mes bloqueado porque no sabía cómo brincar del capítulo 5 al capítulo 6. En lo que le dije, por favor, dame cómo sigo este libro. Y aquí fue más o menos lo mismo. Siempre hay que hacer una pausa. Pero los invito, todos nosotros tienen su talento, tienes un don. Que no llegue ese momento y tú dirás, viste, yo pude hacer eso, yo pude hacer aquello, ¿entiendes? Hágalo. Aquel lo va a iluminar y lo va a inspirar a hacer algo bonito, no solamente para usted y su familia, que fue lo que yo hice aquí, porque yo dejo un legado para mi familia, para esos nietos y para esos chongos y tonianos que van a ver y van a seguir, porque vamos a seguir viviendo, porque esta es la sangre, continuar este legado. Muchas gracias, buenas noches y pregunta, ¿no hay nadie que tiene una pregunta? Gracias Alberto, me salvó. Bien. De Quintón se conoce mayormente las danzas, y el coquí es la danza más conocida. ¿Tú has conseguido otras partituras de Quintón
Tengo partituras porque me las entregó el Departamento de Programa de la Música del Instituto de Cultura en el archivo histórico. Me entregaron un montón, están aquí los nombres, que si Tus Ojos, El Pipiol, que son algunas de las que estamos escuchando, y me entregaron un montón de partituras. El mismo Instituto de Cultura, en la tiendita que hay en el Viejo San Juan, usted entra y a mano izquierda va a encontrar la colección completa menos Danza 1. Allí va a encontrar Danza 2, 3, 4, Aguinaldo, los valses, todas las partituras que ellos pudieron salvar. Solamente de Danza 1 hay uno, y el que pude tomarle una fotografía porque ese no lo presta nadie. Pero existe. Existe para la venta. En el instituto allá, en una tiendita que hay al lado del tótem, allí mismo están para la venta. Pero cualquier cosita. Esta presentación yo la quise hacer porque estamos cumpliendo 100 años de su fallecimiento, 1925 a 2025. Pero esta historia continúa porque Guamo, Caguas y el mismo instituto quieren presentar el libro en febrero porque se cumplen 145 años de su nacimiento. O sea, que esto continúa para esas personas que quieren seguir conociendo el legado. Lo que pasa es que allá es grande, mucho más grande, porque van a invitar a todos, inclusive ellos quieren hasta llevar la filarmónica al instituto para que presenten la música de sería un orgullo, especialmente yo espero que mi familia, los que no pudieron y los que vinieron hoy, pudieran estar presentes, porque sería bueno presentar que esto continúa. Yo sé que hay muchos que están fuera de Puerto Rico, ¿entiendes? Pero los poquitos que somos, son importantes que hagan presencia. Y se los agradezco un montón a ustedes por venir. Dime. A la pregunta del caballero, él tiene unos nocturnos preciosos. ¿Perdón? Nocturnos. Él tiene unos nocturnos preciosos. Ah, sí. Y misas de Requiem también. Yo sigo en la búsqueda. Sí, sí. Porque la ventaja de hacer este libro, con quien lo hice, es que cada vez que yo quiera añadirle algo o hacer algo mejor, porque cuando usted lo compre, usted puede encontrar un error, usted me lo deja saber a mí, yo lo envío y se arregla. Para que vaya a una segunda edición. Yo creo tener un tape. ¿Un qué? Tape. Un cassette. ¿Un cassette? Cassette. Que Titi me mandó, que tiene mucha de la música. Bueno, yo el que tengo me lo suplió, lo tengo, que era un cassette. Y de ahí saqué esa música que estamos escuchando. Lo que pasa es que tuve que dedicarme cómo se llamaba y ponerle el título a cada canción. Y escucharlo. Tendré que buscar a ver y de cualquier cosa Sí. de saber, porque eso me la mandó Titi, si mal no recuerdo, tenía los nombres. Para lo que sé, estamos hablando de nuestra tía, que en paz descanse, que era la más joven de las hermanas. Titi Campos, no, Titi Campos. De las hijas de mi De la nieta. De las nietas. De las nietas de Quintón. Ah, bueno, sí, de la nieta de Quintón, que es nuestra abuela. ¿Entiendes? Sí. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la...? Dígame. Ok. En base de recopilación de datos sobre Quintón y sobre escribiendo el libro como tal, ¿cuáles partes eran como difíciles, o la parte que, o si quieres ponerlo, que más lo disfrutaste en haciendo este libro? Bueno, la parte era, como dijo ahorita, el rompecabezas. ¿Qué pongo al frente y qué pongo atrás? ¿Qué pongo después y qué pongo en el orden? Inclusive hay citas de gente importante, no recuerdo el nombre del músico que hablan de él, y eso puse esas citas al principio. Que no iban al principio, lo que fue decir, no, vamos a ponerla al principio. Cuando hice la infancia, eso es automático que tiene que ir primero. Todo ese orden, cuando entonces se convirtió en músico, pues dejé un capítulo solamente para el músico. Después dije, espérate, porque iban a juntar músico, compositor y director. No, lo voy a dividir. El músico, el compositor y el director. Lo dividí para así pudiera comprender el genio que era. Inclusive una característica de única que yo aprendí. Esto fue un aprendizaje, porque si no llegase por esto yo no lo conozco. Es que tú le dabas una partitura. Así, mira, te quiero que toques esto ahora, porque no hay espacio para practicar. Él lo miraba,
Ok, vamos a hacerla. Todos se quedaron, de verdad, fíjate, eso es fácil. Hay un moco. O sea, en eso él tenía una habilidad única, un talento único que todo el mundo se quedaba, pero ¿cómo él lo puede hacer? Si los grandes músicos tienen que mirar primero y ensayar, este la tiraba. O sea, había algo en su cerebrito que la usa. Eso los músicos lo llamamos lectura a primera vista. Lectura a primera vista. O sea, eso era único. Y no solamente la música de él, la música que le pusieron de frente. Inclusive él fue autodidáctico, ¿me entiendes? Y en ese mundo de aprendizaje, él aprendió su inglés aprendiendo de los libros, porque en aquella época no había nada más, era libro, y lo practicaba con los que sabían de las amistades que hizo su inglés. En otras palabras, llegué a la conclusión de inglés, español y francés. O sea, todo fue un aprendizaje que en el libro anterior no dice nada de eso. Y yo lo plasmo aquí. Hay unas partes que son bien difíciles que solamente un músico puede entender de lo que yo escribí, pero tenía que ponerlo. Porque si este libro cae en manos de un músico de la Orquesta Filarmónica, digo, y este escribió de cómo era él. Mi hermana lo leyó, ¿entiendes? Y dijo, yo no entiendo ese capítulo, pero es que tenía que ponerlo. Porque si yo dejo esa parte, aunque yo mismo no la entiendo, pero había que ponerla porque era parte de su historia, parte de la parte musical de que usted cuando lo lea, pues ya van a saber de qué, va a entender más perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué fue lo más que te llenó cuando lo escribiste? Mira, lo más que me llenó era conocerlo a él, la estatura, sus características, su sombrero, esos de sombreros que son como de circo, qué sé yo, no de los gemelos de allá de Florencia, con la foto, o sea, la gorra esa así redondita, su vestir, o sea, que se veía en la foto. Yo dije, wow, porque no todo uno puede entender de momento la cosa como él le hablaba, en el sentido porque según los libros, o sea, yo me pude mover a su mundo y escucharlo hablar. Yo me imagino él caminando por las calles de Cuamo, porque yo soy una persona que visualiza, por ser cineasta tengo que visualizar. Yo me imagino que él saliendo de su casa y saludando a todo el mundo lo conoce. Eso me llena. Yo me imagino cuando iba a la iglesia, que él llegaba y se paraba en eso, todo en visualización, y eso me llenaba. O sea, escribir de él, de día de noche, cuando llegaba la época de hacer la retreta, que le encantaba para el público, y lo que le pagaban dice la historia que está en el libro, que él ganaba más mensualmente que el alcalde. Por aquí, tocar allá, tocar allá. O sea, fue un músico que, como dice la historia, pudo haber llegado mucho más lejos, pero su amor, el amor, y muchas veces quiero traer esto y con mucho respeto, lamentablemente decidimos muchas veces coger un avión y irnos, porque hay más cosas por allá que nos van a llenar, pero él es un ejemplo vivo para nosotros de que él se quedó, triunfó para su gente, y su música, especialmente el coquí. Usted va a YouTube y pone el coquí, y hay montones de músicos, está la filarmónica, y hay cuartetos tocando la música de Quintón. Ahí tengo una nena hasta de 9 años tocando el coquí, ¿entiendes? O sea que esa música, especialmente esa, llegaba, y eso me llenó, y esa parte, en esa búsqueda yo dije, wow, yo no sabía que tal, inclusive hay canciones que le pusieron letra y lo cantan. O sea, que fue más allá. Y todo lo que se hizo alrededor a mí me llenaba por todo lo que yo encontraba. Y yo, wow, si no llego a hacer por el libro, yo no lo hubiera conocido. Y por eso que yo los invito, especialmente a la familia, que conozca a nuestro bisabuelo, para que usted le cuente eso a sus hijos, a sus nietos y así, a los próximos chongos que haya en el camino. ¿Ok? ¿Alguna otra? ¿Estamos? Sí. Yo le quiero agradecer por haberme acompañado en este grupo, el mejor grupo que hemos tenido, ¿entiendes? Porque estábamos viendo que muchas veces pues el día, el tiempo, pero estoy feliz de que hayan podido venir, que se hayan alimentado de esta información. Esto no se hizo para generar dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que conozcan esta fuente musical, esta fuente escrita, una persona que le da pasión.
y todo lo que, y ya tengo otro libro terminado, pero esta señora me dijo, no, tienes que esperar al año que viene. Esto, sí, porque es un proceso. Y también esperamos. No, y hay 2 en camino, pero va a ser anualmente, porque me encanta compartir, me encanta que la gente me pregunta. Estudiantes míos que vienen a donde mí, mister, yo le di clase de qué, de wow, reino nivel, papá, eso es una emoción cuando vienen a donde mí, que les di la clase y siguen estudiando y echando palabras. Eso es bello. ¿Okay? Pues muchas gracias, yo no sé cuándo termina aquí la grabación. ¿Entiendes? Y allá, muchas gracias a la gente que es de Facebook, en confianza, Casa Norberto. Esto lo pueden ver de nuevo el video, ¿verdad? Si quieren. Y cualquier cosa que quieran saber cómo conseguir el libro fuera de Casa Norberto, especialmente la gente que vive allá afuera, pues se pueden contactar conmigo. Mi canal de YouTube es fácil. Mi nombre, Fernando Román Miró, y ahí están mis películas, ahí está mi vida, mi música. Inclusive, solamente hay una danza, pero es en honor a mi bisabuelo. Muchas gracias y buenas noches.